ser como él, ¿verdad? Ahí los dejo. Puede tomar su lugar. Josué, Nicole, un fuerte aplauso para ellos. Tremendo. Los recién casados. Qué bendición, Josué, tu boda fue increíble. La pasamos súper bien. ¿Alguien nos visita hoy por primera vez? Levante su mano allí en su lugar. Si es la primera vez que estás en esta iglesia, levanta tu mano allí, queremos saludarte. Bueno, somos todos de casa, ¿ven? Un fuerte aplauso para ustedes, hermanos. Nuestros pastores se fueron a predicar a La Carlota. Están allí compartiendo la palabra de Dios. Fueron con la pastora Elisa para ministrar y impartir la palabra de Dios. Amén. Así que creemos que Dios los va a usar con poder y con palabra allí en esa iglesia. Amén. Si pueden subir un poco el volumen del micrófono. Amén. Hermano, te invito a abrir las escrituras, a abrir la Biblia. ¿Qué frase? Abrir la Biblia, la palabra de Dios. Este no es el libro del Quijote, este no es cualquier libro, es la palabra de Dios, que transforma las vidas, que cambia familias, que cambia generaciones. Es la bendita palabra del Señor. Y hacemos bien en estar delante de la palabra del Señor en esta tarde. Así que te invito a que me acompañes al libro de Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 14. Éxodo, capítulo 12, leemos del versículo 1 al versículo 14. Y empieza el texto bíblico diciendo: habló el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esto quiere decir a las 3 de la tarde. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. ¿Es la Pascua de quién? Del Señor, de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. ¿Cuántos lo creen? Que la sangre nos protege. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová, durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Allí en su lugar, incline su rostro, vamos a orar. Señor, estamos delante de ti, de parte de ti, Señor, en esta tarde. Utiliza, Señor, tu palabra para transformar nuestra vida. Utiliza tu palabra para renovar nuestra mente. Utiliza, Dios, tu verdad
Padre, para santificarnos en ella. En esta tarde abrimos el corazón, abrimos la mente para recibir palabra tuya, palabra del cielo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, en 2 de Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo dice las siguientes palabras, o lo parafraseo a la iglesia de Corinto, hablando acerca del Antiguo Testamento, o de Moisés, o lo que se llama el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y les dice a la iglesia de Corinto que hay dos formas en las que se puede leer el Pentateuco, es decir, los 5 libros o los 5 primeros libros de la Biblia. Hay dos formas. La primera forma es puesto un velo que no me permite ver el sentido espiritual de lo que leo. La segunda forma es quitado el velo por medio de Cristo, que me facilita profundizar en las Escrituras para encontrar el sentido espiritual que tienen para mí. Amén. En el texto que hemos leído se refiere acerca de la fiesta de la Pascua. Vemos aquí varias cosas, entre ellas una fiesta, un cordero. ¿Qué más vemos allí? Un cordero, unas hierbas amargas, un pan sin levadura. Esto parece MasterChef. Parece que Dios nos está dando una receta para hacer una comida, ¿no? Si lo ves literalmente. Pero la Pascua era algo profético, ¿me entiende, iglesia? La Pascua estaba apuntando proféticamente en el transcurrir de los tiempos a Cristo. Simplemente cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que entender que está lleno de símbolos, figuras, está lleno de tipos y de sombras que proyectan una verdad más adelante. ¿Me entiende? Cuando usted lea el Antiguo Testamento, se dará cuenta que en Éxodo se habla del tabernáculo, se habla de panes sin levadura, se habla del altar de bronce, se habla de diferentes tipos de cosas, pero que son solamente sombra de aquello que vendría después en la figura de Cristo. Un cuerpo cuando llega a un lugar o cuando se aproxima a un lugar, primero llega a la sombra. ¿Me entiende? Primero llega a la sombra. Y entendemos que cuando vemos la sombra, ¿qué quiere decir? Que se acerca un cuerpo. Eso mismo encierra el Antiguo Testamento. Simplemente es la sombra que nos dice, está próximo a llegar el cuerpo, que es Cristo. Simplemente es la maqueta del edificio, que la puedo contemplar, puedo tomar las medidas, es la maqueta, pero luego hacemos el edificio. Así es el Antiguo Testamento. Cuando usted lo lea, tiene que entender que hay símbolos, tipos, sombras y figuras que apuntan a una realidad espiritual llamada Cristo. En el texto que hemos leído hay símbolos, hay figuras que apuntan a esa realidad espiritual que es Cristo. El Cordero, ¿quién es el Cordero? Cristo. El Cordero es Cristo. Y esta fiesta de la Pascua apuntaba a que un día Cristo tendría que ser sacrificado por amor tuyo y por amor mío. Cristo. El Cordero. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero. Cristo es el Cordero Pascual. Y Él un viernes a las 3 de la tarde fue sacrificado y dijo, consumado es. Esa frase en hebreo significa no solamente lo he terminado, sino más bien dice, lo he terminado con suma perfección. Lo he hecho bien para todos. Entonces, en la celebración de la Pascua, encontramos varias cosas en las que queremos profundizar en el día de hoy. ¿Por qué Dios quería hacer fiesta con su pueblo? Bueno, entre varias cosas que hay para contestar esta pregunta, venimos de un Israel, de un pueblo, de una nación que era esclava durante varios años, bajo el yugo del imperio, bajo el yugo de Faraón, de Egipto. No sabían lo que era una fiesta, sino sabían solamente lo que era un dolor y sufrimiento, lo que era un abuso a sus vidas. Pero el Señor, que es bueno y grande en misericordia, se acerca y les dice, nación mía, Israel, pronto os voy a liberar de Egipto, pero quiero celebrar fiesta con ustedes.
Hermanos, yo sé que parece un poco contradictorio, pero en tiempos de dolor, en lo que menos pensamos es en la fiesta. Usted me entiende, ¿no? En tiempos de sufrimiento, en lo que menos pensamos es en celebrar fiesta. Pero mire que el Señor está por encima de nuestros pensamientos. Él quiere celebrar fiesta contigo. Él quiere tener una celebración especial contigo. Y cuando celebra uno una fiesta, quiere decir que recuerda algo especial. Y que está de gozo, de alegría, hay júbilo cuando uno celebra una fiesta. Y yo me pregunté cuando leía el texto, digo, Señor, pero ¿cómo le dices esto, no? Al pueblo de Israel que estaba oprimido por varias generaciones? ¿Cómo esta gente te iba a aceptar el mensaje de fiesta cuando estaba sumida en el dolor? ¿Saben una cosa? Es que el Señor es soberano. Nuestro Dios, iglesia, Él desea por todos los medios que tú y yo salgamos de cualquier esclavitud y vivamos la vida del Espíritu, que es la vida del gozo, que es la vida de la fiesta, que es la vida de la celebración. Vivir en el Espíritu es elevarse de las circunstancias de este mundo natural, del tiempo natural, de los problemas naturales y decir, Señor, aunque yo estoy pasando un tiempo de angustia, pero yo en ti tengo fiesta, Señor. Yo en ti celebro. Yo en ti me gozo. Regocíjate, oh estéril. ¿Está viendo la contradicción que puede ser al intelecto humano? Regocíjate, oh estéril. Esto es tremendo, iglesia. O sea, ¿cómo Jesús va a decirle al estéril? Regocíjate. Tú nunca que has dado a los hijos. ¿Cómo? ¿Cómo el Señor le dice al estéril? Haz fiesta. ¿Por qué? Porque hay un plan que Él está preparando para que esa estéril quede embarazada y dé a luz hijos. Cuando dice el Señor, celebra conmigo fiesta, quiere decir que estás a punto de entrar en otra temporada en tu vida. Aunque tal vez estés en el sufrimiento y en el dolor o te estén presionando los problemas, el Señor te dice, quiero celebrar fiesta contigo. Quiero que te regocijes contigo. Aunque tal vez naturalmente, psicológicamente no lo entiendas. Pero es que nosotros, este camino es por fe. ¿Cuántos lo creen? Este camino no es por vista. Porque si fuera por vista, si fuera por las cosas que veo y por las cosas que siento, probablemente ya no estuviésemos aquí. Pero como este camino es por fe, entonces puedo entender que yo puedo danzar en el desierto. Yo puedo celebrar en el desierto. Y en los momentos más difíciles de tu vida, el Señor quiere celebrar contigo. Pero tienes que obedecerle, amén. Tienes que obedecerle. El Señor quería celebrar una fiesta con la nación de Israel. Quería sacarlos de esa esclavitud de Egipto. En el texto que hemos leído nos describe la celebración de la fiesta de la Pascua y en el último versículo nos dice que era una fiesta solemne. Es decir, eran tiempos fijados por Dios para acercarse a Él y presentar sus sacrificios y ofrendas. Hemos leído en el texto que dice la Escritura que la Pascua, ¿de quién era? Del Señor. La Pascua mía, la Pascua del Señor. Pero si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13, dice la Escritura en el Evangelio, estaba cerca la Pascua ¿de quién? De los judíos, y subió a Jesús a Jerusalén. La Pascua era instaurada para darle gloria, honra y alabanza a Jehová, a Dios. Pero con el transcurrir del tiempo, las generaciones y la tradición mantuvo la forma, el ritual, pero perdió el fondo, el significado espiritual. Y por eso en Juan dice, ¿la Pascua de quién? De los judíos. Ellos se apropiaron de la fiesta. Era la Pascua de ellos. Ya no era la Pascua del Señor. Y en muchas ocasiones, iglesia,
nosotros tenemos que estar apercibidos para no perder el significado y sentido espiritual de las cosas de Dios. Es cuando congregarse solamente se limita a asistir a una iglesia. Y no entendemos que congregarse tiene un peso espiritual. ¿Cuántos lo creen eso? Que usted es miembro del cuerpo de Cristo. Y que congregarse es ser parte del cuerpo de Cristo. Congregarse no puede perder el significado espiritual. Cuando lo pierde, usted solamente asiste a las 11 de la mañana o a las 7 de la tarde a una iglesia. Nada más. Pero cuando entiendes que tú vienes aquí porque eres parte del cuerpo de Cristo, vienes en regocijo. Vienes en gozo. Soportas al que tienes al lado. Míralo, míralo. Dile, te soporto. Te tengo que amar porque eres parte del cuerpo de Cristo. Congregarse tiene un sentido espiritual. No podemos nosotros solamente guardar la forma, el ritual. Tenemos que darle honra al significado espiritual. Es cuando adorar a veces se limita simplemente a cantar canciones. Y dejamos de exaltar los atributos de Dios con un corazón rendido. Iglesia, adorar es más que cantar. ¿Cuántos lo saben? Y si no, vaya al discipulado. Porque adorar no es cantar canciones. Ya hay conciertos para cantar canciones. Está el baño de su casa para cantar canciones. Pero aquí venimos ¿a qué? A adorar al Señor, a glorificar al Señor, a exaltar la fidelidad, la bondad, la gracia de Dios. No podemos perder el significado y el sentido espiritual. El bautismo no solamente es zambullirte en la piscina o en el río. El bautismo es identificarte con la muerte y la resurrección de Cristo. La Santa Cena no es beber la copita y el pancito. La Santa Cena es la sangre y el cuerpo de Cristo. Y es por la Santa Cena que el apóstol Pablo llama la atención a la iglesia y les dice, ustedes, ¿qué pasa aquí? Que han guardado la forma, pero han perdido el significado espiritual. Algunos de los corintios, dice la Escritura, que cuando ponían la Santa Cena, las copas y los panes, uno corría a coger 4 panes y se los comía. Otro corría a coger 3 copas. ¿Y qué pasaba? Se ponía piripipí. Bueno, se ponía un poco así, pero era un desorden porque se había perdido el significado espiritual. Esto ocurrió con la Pascua del Señor. La Pascua con el tiempo perdió el significado espiritual que Dios le había dado y les dijo al Señor, bueno, la Pascua es vuestra. Ya la Pascua no es mía, porque ustedes quieren hacer con mis cosas lo que ustedes quieren. Es triste cuando el Señor le dice a un pastor, es tu iglesia. Tremendo, ¿no? Imagínense que Dios le diga a un pastor, es tu iglesia, ya no es la mía. ¿Por qué? Porque esa iglesia ha perdido el sentido espiritual, perdió el peso espiritual. Si te dice el Señor, tu familia es la tuya, ya no es la mía. La has conservado en forma, pero ha perdido el fondo, ha perdido el peso espiritual tu familia. Y yo quiero que Dios diga, esa familia de Gabriel es mía. Esa iglesia del pastor Tony es mía. Ese matrimonio no es de ellos, es mío. Porque me han puesto en medio del matrimonio. Porque me pusieron en medio de la relación. Me han puesto en medio de la familia. Me pusieron en medio de la crianza de los hijos. Yo quiero que el Señor diga, eso es mío. Porque si dice, eso es tuyo, hermanos, tú y yo podemos estropear las cosas del Señor. Y hoy tenemos que tener reverencia con eso. Porque deja claro el evangelista Juan, la Pascua de los judíos. Ellos estaban contentos con la copita, con la Pascua, y celebraban, pero eso no trascendía para nada. Y hoy nosotros tenemos que hacer una reflexión, iglesia, y mirar si mi matrimonio es de Dios. Si mi
mi familia, mis hijos son verdaderamente de Dios. No solamente quiero conservar la forma y traer a mis hijos a la iglesia, no. Yo quiero ser la iglesia en mi propia casa para mis hijos. Yo quiero instruir a mis hijos. ¿Me entiende, iglesia? Yo no quiero hoy ser muy duro con esto, pero es que la escritura es dura con esto. La Pascua era del Señor y los judíos, los saduceos, los fariseos se apropiaron de esto y tenemos que estar apercibidos de eso. ¿En qué momento de la historia de Israel y de Egipto fueron dadas estas palabras a Moisés? Jehová habló a Moisés en el tercer día de la plaga de tinieblas. ¿Recuerdan las plagas de Egipto? Amén. Amén. Bueno, la novena plaga era la plaga de tinieblas. Eran 3 días de máxima oscuridad. Y en el tercer día el Señor habla a Moisés y le dice que habrá una décima plaga, que es la muerte de los primogénitos, pero que también habrá un éxodo y saldrán de Egipto. En ese día de oscuridad, en ese día que dice la Escritura que ningún egipcio se podía ver con otro, porque había tantas tinieblas que no podían verse, toda actividad en el imperio Egipto se detuvo por causa de que no había luz. No había ni luz solar, ni antorchas, ni lámparas de aceite. No había cómo encender velas, no había nada. Y el Señor mandó la plaga de tinieblas. Y es en ese tercer día que Dios habla a Moisés y les da las instrucciones para poder realizar la Pascua. ¿Alguna vez usted ha estado en la carretera, ha ido por la carretera y ha visto la niebla? Y cuando hay niebla espesa, a que no puede ver al vehículo que le precede. Pues imagínese esta plaga que hubo en Egipto, que eran tinieblas, que impedía que cada persona dé un paso. En ese tiempo de tinieblas, de oscuridad, el Señor traía esperanza al pueblo de Israel. ¿Me entiende? En ese tiempo de oscuridad, en ese tiempo de densas tinieblas, el Señor estaba con su luz alumbrando al pueblo de Israel. ¿Qué nos quiere decir eso para ti y para mí? Que el Señor siempre estará a nuestro favor. Siempre estará a tu favor. Porque Él quiere sacarte de las tinieblas más densas y traerte a su reino de luz de su amado Hijo. Dice la Escritura que hemos salido del imperio de las tinieblas, de la oscuridad, y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Por eso dice la Escritura que tú y yo somos luminares en esta tierra. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted es luminar en esta tierra? Está para brillar la luz del Señor, la luz del Evangelio. Y en tiempo de tinieblas, el Señor trae la esperanza y trae un propósito a la vida de la nación de Israel. Y más allá de eso, con la primera Pascua también, el Señor cambia el calendario. En primer lugar, le trae el mensaje a Moisés para que instituya la Pascua. Y en segundo lugar, el Señor cambia el calendario de Israel. Hasta el momento donde Dios habló en este texto, el primer mes de la nación de Israel era septiembre. Diga conmigo, septiembre. El primer mes. Pero el Señor, que cambia los tiempos, le dijo, no será el primer mes. El primer mes será marzo. Entre marzo y abril será el primer mes para ustedes. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el Señor está ajustando a una nación al tiempo de Él. ¿Me entiende? El Señor está ajustando a toda una nación que tiene esclavitud mental, la está ajustando al tiempo de Él, porque el Señor no se mueve en tus tiempos, el Señor se mueve en sus tiempos. Amén. ¿Alguien se ha enterado? El Señor no se mueve en tus tiempos, el Señor se mueve en sus tiempos. Hay una agenda divina que tienes que descubrir para tu día a día. Hay una agenda, un programa de Dios que tienes que descubrir conectado con Él día a día. Jesucristo en esta tierra estaba conectado al Padre todos los días y sabía de antemano lo que iba a suceder en ese día. ¿Por qué? Porque el Padre se lo revelaba. Nuestros tiempos, iglesia,
no podemos ser expertos en nuestros tiempos. Porque dice la Escritura, en un episodio, Jesús les dijo a unas personas: ustedes son expertos en discernir cuándo va a llover o cuándo va a nevar, pero cuando se trata de discernir los tiempos de Dios, ustedes desaprueban. Ustedes suspenden. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios no están sujetos a los tiempos naturales. ¿Cuántos quieren un tiempo de Dios para tu vida? ¿Estás preparado para vivirlo? Porque esto es profético. Vivir en los tiempos de Dios es diferente. Porque a veces las circunstancias, la enfermedad, los problemas, nos tratan de nublar los tiempos de Dios. Cuando Dios marca un tiempo, quiero decirle algo, cuando Dios marca un tiempo, no hay nadie que se oponga. Cuando Dios abre una puerta en un tiempo, dice la Escritura que nadie la puede cerrar. Si Dios te abre una puerta, una oportunidad y hay un kairos para ti, yo te lo digo que nadie puede cerrar esa puerta. Porque el Señor la ha abierto. Y lo que el Señor abre, nadie ni nada lo podrá cerrar en el nombre de Jesús. Pero sí, con la instauración de la Pascua le cambia los tiempos. Y es tremendo porque eso no es fácil. Eso no es fácil. Que te cambien los tiempos. ¿A cuántos les gusta que le cambien la agenda? Que le cambien los horarios. A nadie les gusta. Nos trastoca todos los horarios. Pero el Señor, para meterlos en la dimensión del Espíritu, les cambió el tiempo. Y les dijo: a partir de hoy, a partir de este día, yo marco los tiempos a la nación de Israel. Él quería marcar los tiempos. Y saben una cosa, en este texto fue la primera vez que se celebró la Pascua. Un año después, en el monte Sinaí, se celebra por segunda vez la Pascua. El Señor marcando los tiempos. Diga conmigo, marcando los tiempos. La primera vez fue a la salida de Egipto. La segunda vez fue en el monte Sinaí. Y desde el monte Sinaí, nunca más, hasta Gilgal, se volvió a celebrar la Pascua. Y yo me pregunté, ¿por qué? Desde el monte Sinaí hasta que Josué entra en Gilgal, antes de entrar a Jericó, pasan 39 años, donde el pueblo de Israel está en el desierto dando vueltas. En el texto que hemos leído, el pueblo de Israel se prepara para entrar en el tiempo de Dios. Y lo va obedeciendo hasta el monte Sinaí. Allí también obedece el tiempo de Dios y celebran la Pascua. Pero desde el Sinaí hasta Gilgal, 39 años, donde el pueblo de Israel no obedeció al Señor. Y Dios les dijo: ¿ustedes quieren vivir sus tiempos? Pues vivan los 39 años en el desierto. Eso es duro. Los quiso meter en el tiempo de Él. Y solo duraron un año, porque le obedecieron un año. Mire la cronología bíblica. Vaya y revíselo. De Éxodo hasta Sinaí, pero de Sinaí hasta Gilgal, 39 años, donde ellos quisieron su tiempo. Ahí puedes ver el becerro de oro y todo lo que pasó, las jornadas de Israel en el desierto, todo lo que pasaron, que en algún momento quisieron volver otra vez a Egipto. Y el Señor dijo: bueno, se han salido de la línea del tiempo marcado. Que el Señor nos libre de que tú y yo podamos abandonar la línea de tiempo del Señor. Porque a Israel le pasó factura 39 años deambulando en el desierto. Y esa generación no entró a la tierra prometida. Es en Gilgal, una antesala hacia la conquista de Jericó, donde el Señor dice al comandante Josué: circuncídame a todos estos. Y en segundo lugar le dice: y celebra la Pascua. Entra al tiempo mío. Entra otra vez a la línea de tiempo. Es tremendo, ¿no? Le veo como admirado.
Porque así es. Cuando nos salimos del tiempo de Dios, quedamos errantes en el desierto. Y el Señor en su voluntad permisiva te va a dejar, pero te va a ver desde lejos, diciendo: yo quiero ayudarte, pero no te dejas ayudar. El Señor quiere, y todo el tiempo quiso con el pueblo de Israel, que no saliera del tiempo de Dios. Pero no celebraron la Pascua durante 39 años. Y se perdieron deambulando en el desierto. Bueno, Dios tuvo misericordia con la generación de Josué y las metió en el desierto. Tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que obedecerle. Es nuestra mejor garantía de que estemos sujetos a sus tiempos. La Pascua no era una fiesta más. Era: te meto en mis tiempos, a la dimensión mía. Vive conmigo esto. Ven y vive conmigo esto. Pero Israel no lo quiso. También en el texto dice que Dios requirió ciertas cosas para que se celebre la Pascua. La Pascua se realizaría en la última noche de la servidumbre de Israel en Egipto, como el día de liberación. Dios ordenó el sacrificio de un cordero. Y en la Pascua cada familia debía de sacrificar a un cordero. Y esto se profetizaba desde Isaías capítulo 53, versículo 7. Dice la Escritura: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ya era profetizado que vendría Cristo en la figura de un cordero, para que muriera por ti y por mí. Aparte de que había que sacrificar a un cordero, se lo tomaba en el mes, en el 10º día, y en el día 14 se lo iba a sacrificar. En el día 10 tú elegías al cordero, y en el día 14, pasado 4 días, lo ibas a sacrificar. Pero entre el día 10 y el día 14, el cordero tenía que ser examinado. Tenía que ser examinado, si tenía manchas, si las patas o los huesos estaban íntegros. Tenías que examinarlo bien entre el día 10 y el día 14. En Mateo capítulo 3, versículo 17, vemos que en el bautismo de Jesús, el Padre elige al Hijo, diciendo: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El mismo cielo, el mismo Padre eligiendo al Cordero que años después iba a morir. Y en la última semana de la vida de Jesús en esta tierra, lo que se llama la Vía Crucis, antes de ir al monte Gólgota, el monte de la calavera, en esos 4 días antes de que Jesucristo muriera, dice la Escritura que vinieron los saduceos, vinieron los fariseos y empezaron a preguntar al Señor por varios asuntos para probarle. Y dice la Escritura que, ya cansados ellos de preguntar tanto y ver que tenía Jesús tanta sabiduría, decidieron mejor no preguntar nada más. El cordero estaba siendo examinado 4 días antes de su muerte, que fue un viernes a las 3 de la tarde. También vino Caifás, el sacerdote, a examinarlo. Luego vino también Herodes a examinarlo. ¿Quién más vino? El famoso Pilatos a examinarlo. Y Pilatos hasta 3 veces dice en los evangelios que no halló nada de injusto en Jesucristo, que era justo e inocente Jesucristo. 4 días antes de la muerte, el cordero estaba siendo examinado, porque al día 14 lo iban a crucificar e iba a derramar su sangre por amor de ti y por amor de mí. Pero fue examinado, fue investigado. Y entonces en Él tenemos esperanza. ¿Sabes por qué? Porque era necesario que alguien se vistiera de esta humanidad, que alguien se vistiera de estos sentimientos,
que alguien se vistiera de estos pensamientos humanos para que viniera de parte de Dios y haga una obra redentora por amor de ti y por amor a mí. Era necesario que Él sea perfecto, pero también examinado por los hombres y aprobado por Dios. Porque lo que iba a hacer en la cruz del Calvario iba a trascender el universo. ¿Me entiende, iglesia? Este es el evangelio del reino. Este es el evangelio que nació en el cielo, dice la Escritura. Este es un evangelio real, vivo, orgánico. Esto no es solamente leer la Biblia, es que la Biblia se me revele a mí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos anhelan revelación de la palabra? Es cuando tú vives el evangelio y lo sientes, y sientes la experiencia de que realmente eres hijo e hija de Dios. Porque hubo un hombre que Dios envió, el Padre envió, fue perfecto, fue examinado, fue como un cordero y fue llevado al degolladero. Lo mataron, pero al tercer día resucitó por ti y por mí. El cordero también tenía que ser el primogénito. Y Jesús fue el primogénito de María, pero también fue el primogénito de muchos hermanos. Dice Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En griego significa el primer gen o el primero con la genética del Padre. Y como Él es nuestro hermano, tenemos también el mismo linaje espiritual. Y somos coherederos con Cristo Jesús. Y Jesús está sentado a la diestra del Padre, dice la Escritura. Y tú y yo estamos sentados en lugares celestiales. Por cuanto participamos del primogénito, Él también nos dio lugar en las regiones celestes. ¿Me entiende, iglesia? No, lo digo porque esto de que estamos sentados en lugares celestiales puede sonar como ficticio, ¿no? Como una película de ficción. Pero la Biblia dice que usted está sentado allí. ¿Amén? ¿O no? Hoy estoy viendo mal. ¿Está sentado allí? Pregúntele a quien tiene a su lado. ¿Está sentado allí? Pero su cuerpo está sentado allí. Según la Escritura, su espíritu está sentado en los lugares celestiales. ¿Lo entendió? Usted está aquí, pero realmente está en posición de autoridad. En posiciones de autoridad. Y el enemigo tiene que huir cuando usted se levanta en el nombre de Jesús. Porque tiene esa autoridad delegada por Dios. Está sentado aquí, pero sentado en los lugares celestiales. Y el mundo de las tinieblas te reconoce. Te reconoce porque cuando uno está en Cristo, está sentado en posición de autoridad. Y puedo decirle, en el nombre de Jesús, tinieblas, suelten mi familia ahora, en el nombre de Jesús. Por cuanto lo creíste, por cuanto lo crees, entonces así te será hecho, iglesia. ¿Se emociona con esto? Porque esto es una realidad espiritual que a uno le parte en dos la cabeza, ¿no? ¿Cómo es eso, Señor? Y eso es verdad, que el mundo de las tinieblas te reconoce. Y le puedo contar muchas experiencias, pero pasaríamos de tiempo. Pero cuando usted está en Cristo, usted no tiene que tener miedo. Tiene que echar fuera el temor, porque en el perfecto amor no hay temor, dice la Escritura. Cuando usted está sentado en posiciones de autoridad con Cristo Jesús, usted vive confiado como un león. Y no hace caso a las malas noticias. Y no deja que le afecten las cosas de este mundo, porque usted está lleno de autoridad. ¿Me entiende, iglesia? Es que el Señor está buscando en estos últimos tiempos una iglesia sentada en los lugares celestiales. Usted tiene autoridad. Diga conmigo, ponga su mano en su corazón y diga, yo tengo autoridad. Bueno, no se lo cree, eso es como yo tengo autoridad. Diga conmigo, yo tengo autoridad.
¿Usted la tiene? Si usted es madre, usted es padre, ore por su hijo. Ore por su hija, ore por su matrimonio. Si tal vez el pastor no llega a tiempo para orar, usted se levanta en el nombre de Jesús y ora por ese matrimonio. Porque tú tienes autoridad, dice la Escritura. Estás sentado en los lugares celestiales por cuanto Él es primogénito. Y uno de los requerimientos que el Señor pidió para la Pascua es que el cordero sea primogénito, de 1 año y sin defecto. Tenía que ser puesto aparte 4 días y ser inspeccionado exhaustivamente. También en la Pascua tiene importancia la sangre del cordero. Esa parte no era comestible, esa parte no se podía comer. La sangre del cordero era para untar con un hisopo, que eran ramas secas, untar la sangre en los 2 postes de la puerta y en el dintel de la puerta. Porque pasaría por Egipto el ángel destructor, el ángel de la muerte, y vería la sangre, ¿y qué pasaría? Que no entraba. No habrá mortandad en esa familia, puesto que la sangre protegería a la familia que estaba dentro. Diga conmigo, dentro. Si estamos dentro de la cobertura de la sangre, entonces estamos seguros. Pero si estamos fuera, estaremos expuestos al maligno. Es dentro, bajo la sangre de Cristo, donde tú y yo, iglesia, estamos seguros en Él, puesto que la sangre nos redimió de pecado. En el Antiguo Testamento, la sangre de los corderos y los animales sacrificados solamente podía cubrir la culpa y el pecado de las personas. Era como ponerle un parche a la gente, un parche en la conciencia. Pero cuando vino Cristo, el Señor quitó por completo el pecado de nuestra vida. Amén. Y ya no nos pone parches. El Señor nos hace nueva criatura en Cristo Jesús, que es mucho mejor. La nueva criatura, lo que predica, la predicación apostólica del apóstol Pablo, la nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos son nuevas criaturas en el nombre de Jesús? Amén. Ya no el Señor no te pone parches, te ha hecho nuevo, te ha hecho nueva en el nombre de Jesús. Aleluya. Y esa sangre cubría a la familia. Y esa sangre impedía que el destructor que estaba afuera entrara dentro de la familia. La sangre era una protección que tenía cada familia. En Apocalipsis 12:11 dice la Escritura: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Habla de personas que ya han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y esto de la sangre del Cordero, en este contexto de este pasaje, es muy importante. Porque en el tiempo donde las ovejas dan a luz, cuando hay muchas ovejas que dan a luz, los corderos, los corderitos, están expuestos a enfermarse o a morir por las altas temperaturas. Muchos nacen, pero también muchos mueren. Bueno, aquí tenemos un pastor, Mariano. Tú eres pastor de ovejas, ¿a que sí? En el tiempo claro, muchos corderos nacen, pero también muchos corderos mueren. Muchas ovejas también mueren al dar a luz. Y entonces quedan muchos corderitos huérfanos. Diga conmigo, huérfanos. Quedan muchos corderitos huérfanos y las ovejas que están llenas de leche no pueden alimentar a un corderito huérfano por cuanto no es su propio hijo. Entonces viene el pastor, coge a un corderito muerto que es hijo de esa oveja, corta su garganta, la piel, mira cómo me corrige, mira, es pastor.
corta la piel, corta la piel y esa piel la pone encima del corderito huérfano. ¿Para qué? Para que la oveja le quiera y que pueda darle leche, ¿no? Pueda amamantarlo. Tremendo, Mariano. Estamos aprendiendo aquí. Wow. Hasta me vino aquí la unción y todo. Pues han vencido por la sangre de Cristo. Porque nosotros, dice la Escritura, éramos huérfanos. Huérfanos. Pero por medio del primogénito somos aceptados en el Padre otra vez. Como esos corderitos huérfanos que le ponen la piel de otro corderito para que la madre vaya a darle de mamar. Y ese corderito entonces puede sobrevivir. Lo mismo nos pasó a usted y me pasó a mí. Éramos huérfanos, pero por el primogénito fuimos aceptados en la familia del Señor. Denle un fuerte aplauso a Dios. Amén. Qué bendición tener a Mariano hoy, de verdad. Qué bendición. Eso hablando de la sangre. Y luego hablando de la carne del cordero, voy terminando. Hablando de la carne del cordero, el cordero se tenía que comer con su cabeza, sus pies y sus entrañas. Así lo estipuló el Altísimo, el Eterno. Dijo, se come de esta manera. El cordero se come con la cabeza, los pies y las entrañas. No se puede comer nada más. La sangre es para los dinteles y para los postes. La carne es para comerla, pero con su cabeza, sus pies y sus entrañas. Esto tiene un símbolo. Que cuando llegamos a Cristo, el creyente participa de la cabeza, que es la mente de Cristo, de los pies, que es el camino de Cristo, y de las entrañas, que es el amor de Cristo. Diga conmigo, la mente de Cristo, el camino de Cristo y el amor de Cristo. ¿Cuántos han participado de eso? Por eso decía al apóstol Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque este corderito, la familia luego se lo iba ¿a qué? A comer. Y comía la cabeza, los pies y las entrañas. Algo que estaba fuera lo iba a hacer parte de él. Participamos de la mente de Cristo. Bueno, aquí hay toda una serie bíblica, ¿no? La mente de Cristo, de los pies, el camino o de las obras de Cristo y también de las entrañas de Cristo, que es el amor del Señor por tu vida. Hoy, iglesia, el Cordero sigue vivo. ¿Cuántos lo creen? Cuando lees el libro de Apocalipsis, Juan en sus varias visiones, dice la Escritura, y vi a uno como el Cordero de Dios. A uno como el Cordero de Dios. El Cordero sigue vivo y hoy nos invita a celebrar la Pascua con Él, a participar de su mente, de su camino, pero sobre todas las cosas, de su amor. Porque el amor del Señor cubre multitud de pecados. Y tiene que revelarse a tu vida ese amor en esta tarde. El amor del Señor excede a todo conocimiento. Y tiene que ser algo que lo puedas experimentar. Ese corderito asado era comido por la familia. No era comido por una persona. La familia rodeaba la mesa y compartía el cordero. Porque cuando tú encuentras a Cristo es para compartirlo. Cuando tú encuentras al Señor y la vida que hay en Cristo Jesús es para compartir con otros esa vida. Por eso el cordero era comido entre la familia. Y luego de esto, el Señor daba la voz de alarma y decía, cómanlo apresuradamente porque esta noche todos salimos de la esclavitud. Cómanlo apresuradamente porque esta noche nos vamos a entrar a otra temporada. Y el Señor hoy nos invita a celebrar esta Pascua con Él, porque Dios nos lleva a una nueva temporada en Él. ¿Cuántos lo creen? Si lo creen, póngase de pie. ¿Cuántos creen que van a entrar a una nueva temporada en Jesús? Vamos a participar del Cordero Pascual.
La Biblia lo describe como el verbo de Dios, la palabra de Dios. Hoy participamos de Él. Así que te pido, allí en tu lugar, cierra tus ojos. Y quiero que des gracias a Dios, porque el Señor resistió hasta el final por amor de ti y por amor de mí. Él te vio en su presencia. Él es soberano y es omnisciente.